Amigos, en las últimas semanas seguramente todos ustedes han visto que India ha aparecido en los titulares con una información de esas que no ocurren ni todos los días ni todos los años, que es el alunizaje en la famosa cara oscura de la Luna por parte de una nave enviada desde la República de la India, que de esa manera se integra al selecto club de 4 que han logrado esta proeza. Y por lo tanto, para conversar sobre esto, le damos la bienvenida al magíster Thomas Listrani, internacionalista e historiador especializado en asuntos asiáticos y con quien compartimos trabajo justamente dentro del grupo de trabajo de Asia del Sur del CARI, del think tank conocido como el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Buenas tardes, Tomás. Bienvenido aquí a Niquetán en FM Millennium. Gustavo y equipo, gracias por la invitación. Bueno, contanos, ¿cómo es que India llega a este lugar tan prominente y que inclusive después seguramente nos pasa a explicitar porque lo hace aparte con una austeridad que es envidia de muchas de las agencias espaciales internacionales? Y exactamente, sobre esta última misión, que es la Chandrayaan-3, hay muchas cosas para destacar. La primera sería que, como bien mencionaste, se suma un muy selecto club de solamente otros 3 países hasta el momento: Estados Unidos, la Unión Soviética primero y luego la Federación Rusa y la República Popular China en, por supuesto, llegar a la Luna. Y en este punto particular a donde llegó, que es el Polo Sur, que es bastante complicado por varios puntos geográficos, un terreno muy montañoso y hay muy poca luminosidad, está prácticamente siempre oscuro, hace que las especificaciones técnicas de la misión también fueran más difíciles. Pero lo más importante es que es la primera en llegar a este punto en particular y, como también mencionabas, con un presupuesto bajísimo, de menos de $75 millones. Si bien en términos presupuestarios el programa espacial indio globalmente es el 6º mayor del mundo, justamente para países como la Argentina, este tipo de misiones demuestran que, sobre todo Argentina teniendo una industria satelital y electrónica muy importante, que con muy poco dinero se pueden hacer grandes hitos espaciales en esta carrera que cada vez es más inminente, ¿no? ¿Cómo llega India en la historia de su desarrollo científico a esta instancia, Tomás? Eso es muy importante, Gustavo, porque obviamente por su condición de país emergente, muchas veces sorprende cuando está en primera plana de los medios internacionales una noticia que India precisamente logre este tipo de hitos, más en la carrera espacial, con también cierta desnutrición infantil, la pobreza y lo que en general se sabe de la India. Pero lo que tendría que decirte es que no es para nada reciente la apuesta de India por el desarrollo espacial. Justamente la Organización de Investigación Espacial de la India, la ISRO, nace a fines de los 60, en el 69, y ya debutó en el 75 con un primer satélite artificial, o sea, bastante poco después de el Sputnik y los que hizo Estados Unidos después, con el primer satélite artificial Aryabhata, y desde entonces se propone de manera escalonada, progresiva pero segura, una serie de retos cada vez más ambiciosos, muy complejos técnicamente, tripulados, más lejanos, más duraderos, digamos, en colaboración también con otros países. Por ejemplo, India durante mucho tiempo fue muy famosa por ayudar a otros a lanzar sus satélites, pero no tanto los propios o no con tanto éxito, y ahora ya tiene este tipo de misiones que la colocan claramente en el podio chico en cuanto al espacio ultraterrestre se refiere, y tiene que ver más que nada con esto, con una gran política de Estado que trascendió a todos los partidos, los 2 más importantes, las 2 coaliciones más importantes. Así que no es mérito exclusivo del gobierno actual, sino que se inscribe más que nada en una trayectoria muy larga que la India viene haciendo en apuesta de capital humano, colaboración público-privada, colaboración con los militares también, para lograr este tipo de empresas. Generalmente solemos ver en las noticias internacionales la presencia de ciudadanos y profesionales de origen indio en posiciones estratégicas a lo largo del mundo. Pero este evento estaría mostrando que también India tiene la capacidad de conservar a sus grandes científicos, a sus investigadores, para poder desarrollar dentro de su propio país estos grandes avances, ¿no?
absolutamente destaca porque son investigadores jóvenes muchas veces, hay bastante paridad de género en bastantes de los espacios, a lo mejor en los puestos de liderazgo que son los que más se llevan la atención de las cámaras, pero sí cuando vemos los equipos es bastante diverso, digamos, y lo que también está empezando a ocurrir es, más allá de la retención, que es muy importante porque es algo que había caracterizado en gran medida a la enorme diáspora india durante décadas, no solamente está pudiendo retener a sus científicos, digo, sino que también hay cada vez más programas de intercambio, sobre todo con el sector privado, decía antes, de nacionales de otros países que también viajan a la India, sobre todo el sur global, de Asia, de su periferia inmediata, también de Europa. Veremos si en el futuro un poco más con Estados Unidos, pero que tiene que ver con esto, cada vez más caras de la India en la vanguardia de la tecnología a nivel internacional, en este caso el espacial, pero que también, como sabemos, se puede aplicar a otros ámbitos como vemos en las multinacionales tecnológicas, Google, por poner el ejemplo más importante, en medicina o en farmacéutica, que es una apuesta también de India por no solamente las industrias clásicas o pesadas del segundo sector, sino también en la ciencia y tecnología, como decía antes, hace décadas, que le permiten no solamente tener estos hitos de éxito, sino también a lo largo del camino ir construyendo algunos otros triunfos que no se ven tanto, pero que también al país suman mucho. Por ejemplo, consolidar cada vez más números de startups de alta tecnología o el número de nuevas patentes que registra la India en los sectores de última generación, que la están poniendo en los primeros escalones de la competencia internacional y que cada vez sorprenden menos y en todo caso sorprenden no por la novedad de la India, sino por el número que la India logra, por supuesto, específico, ¿no? Estamos conversando, amigos, con el magíster Tomás Listrani, que como ven está muy al tanto de todo el desarrollo tecnológico de la India. Y contanos, Tomás, vos mencionabas esta intercooperación internacional que India tiene para con otros países de menores recursos, tanto recursos humanos como recursos financieros. En el área en particular del espacio, ¿en qué estado se encuentra hoy día India? ¿Área espacial de cooperación, dices? Bueno, con Sí, el sur global. específicamente en el área de cooperación, exacto. Sí, cada vez más ahí hay que hacer un discernimiento, porque por un lado hay todo un andarivel que corre por el lado científico civil, que es muy grande. Mencionaba un poco antes también que detrás de esta última misión, el programa Chandrayaan, estuvo fuertemente detrás del sector privado, a través de la Agencia de Promoción y Facilitación de Inversiones, la famosa Invest India, y esas cooperaciones también tienen que ver con capitales internacionales, más allá de que las grandes fortunas indias siempre colaboran en este tipo de empresas que dan mucho prestigio simbólico al país, ¿no? Y hay una decena de programas que con países africanos, por ejemplo, más recientemente, con las agencias espaciales de Europa, con Japón, también es muy importante o cada vez más lo vamos a escuchar por la relación que tiene con este país cercano, por la pertenencia conjunta al famoso Quad, ¿no? El cuadrilátero de seguridad que ofició Estados Unidos para el Asia-Pacífico. Y el otro andarivel, decía, tiene que ver más con el involucramiento directo que los militares tienen con respecto al programa científico-tecnológico de lo espacial, porque desde el 2007 India incorporó a esta esfera a su estrategia de seguridad nacional. O sea, que estamos hablando que no es algo que da rédito económico, que por supuesto tiene que ver con la ingeniería y la técnica, sino que está muy fuertemente coordinado con las Fuerzas Armadas. Hay una agencia de defensa espacial, hace 5 años la creó el actual primer ministro Narendra Modi, que consolida, como decía, este involucramiento directo de los militares en el ámbito, y que también entonces vamos a ver no solamente la cooperación del gobierno, de los civiles, las empresas de la India, sino también de los militares de la India con otros. Una de las noticias más importantes de este año posiblemente sea que en la visita oficial que Narendra Modi hizo a Washington en junio pasado, India ingresó a los acuerdos de Artemisa, los famosos Artemis, sobre la exploración del sistema solar. Esto fue un cambio de postura muy importante porque Nueva Delhi al principio originalmente se había mostrado bastante reacia a la firma. Estos acuerdos también fueron importantes porque muy poco después, en julio, si no me equivoco, Argentina también firmó los acuerdos, que son agenda del sistema de Naciones Unidas, es más multilateralismo informal, pero que también más o menos está definiendo
este clivaje de superclásico en términos futbolísticos entre China y Estados Unidos por la competencia del espacio. Tiene que ver más con un paraguas de cooperación que está más que nada auspiciado desde Estados Unidos, desde el lugar que siempre India juega, que es más que nada de una autonomía estratégica, pero cada vez la vamos a ver más cooperando hacia arriba, por decirlo de alguna manera, en las grandes ligas, pero también hacia abajo, por decirlo de otra manera, y ahí es donde Argentina tiene oportunidades excepcionales. ¿Tenemos algún vínculo en curso en el área espacial, dado que Argentina también tiene su propia agencia nacional de desarrollo bastante avanzada en relación a otras áreas de nuestro país, ¿no? Sí, hasta ahora ha sido con proyectos más puntuales o con partes de proyectos. Mencionaba antes también los sistemas de lanzamiento con los que India cuenta, como también a veces pasa desde Guyana en el caso de Francia, acá en América del Sur, para otras empresas o los privados. Más que nada serían estos los que tenemos hasta el momento. A medida que la relación con la India se vaya fortaleciendo y diversificando, seguramente tendremos programas de mayor calibre. A lo mejor la pertenencia en los acuerdos de Artemisa puede ayudar, pero no ha habido grandes. Entonces, en este sentido, más allá de esta cooperación en algunas partes de los proyectos o los lanzamientos, sí hay bastante intercambio científico, tecnológico y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuevas patentes o startups conjuntos que se podrían hacer. India le está poniendo mucho dinero, más allá de voluntad política, a esto, así que es algo que Argentina podría aprovechar, máxime teniendo en cuenta su potencial incorporación definitiva al BRICS a partir del 1 de enero de 2024, ¿no? Evidentemente este hito consolida esa visión que tuvieron los protoempresarios del naciente movimiento de liberación de la India hacia fines del siglo XIX y principios del XX, pensando en la dinastía Tata y en tantos otros de ese primer grupo que soñaron y trabajaron no solo por la independencia social y cultural de la India, sino también por su autosuficiencia tecnológica después de tanto dominio colonial, ¿no? Así que evidentemente se consolida casi un siglo de 120 años después es aquello por lo cual tantos trabajaron y lucharon en la historia moderna de la India, ¿no? Es una consolidación de una política de largo plazo, que ya como mencionabas en todo el proceso de descolonización estaba presente. Es una apuesta también bastante transversal de varios grupos. Mencionabas al grupo Tata, por ejemplo, que incluso hay diferencias religiosas, y en esto que estamos viendo de la India cada vez más con un carácter hindú, arroja cierta esperanza de que se preserve la diversidad cultural o el cierto laicismo que caracterizó a la República de la India, ¿no? Ya como Estado independiente, pero rescataría esto de que asume cada vez más este estatus de potencia a nivel internacional. Es un paso casi que lógico dentro de esta proyección del gigante asiático, en consonancia con la presidencia del G20 que está ocupando ahora. El próximo mes es la cumbre definitiva de jefes y jefas de Estado y de Gobierno, y tampoco tenemos que olvidar que en 7 meses se celebran elecciones generales en la India. Así que el gobierno de Narendra Modi también, con este gran triunfo y un discurso la semana pasada cuando tuvo el alunizaje exitoso, va un poco en ese sentido, a consolidar la línea, a tratar de asociarlo al partido de gobierno, más allá de que sepamos desde otros lugares que esto viene de larga data y que por eso mismo es un ejemplo, porque más allá de los vaivenes y de muchas diferencias, hoy India está cosechando lo que sembró hace tiempo, y esto desde el punto de vista general como humanidad es algo que tenemos que celebrar. Muy buena, Tomás, la perspectiva que nos das sobre esto, que no solo era una noticia de primera plana internacional, sino que nos muestra qué es lo que está ocurriendo dentro de la propia India. Así que te agradecemos mucho tu didáctica para compartir toda esta actualidad que hace justamente a la India que tanto amamos los que hacemos Niquetán y buscamos reunir en este espacio a todos los amantes de esta cultura fascinante. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por el programa. Fue, amigos, el magíster Tomás Gistrani, integrante del grupo de trabajo de Asia del Sur, y vamos a escuchar ahora, como habitualmente están acostumbrados y con la curaduría de nuestra querida conductora Leonora Boneto, música clásica de la India.